Bueno, chicos, acá, este ya sería la última conexión, ¿no? Así que bueno, les decía, vamos a hacer el estudio de continuidad de estas dos. Primero determino el dominio. Yo ya les había comentado acá de la G, el dominio de la G, del apartado G, es una función F. El dominio van a ser todos los reales menos el 1. ¿Por qué? Yo sé que el argumento del logaritmo no puede ser ni cero ni negativo, ¿sí? ¿Cuándo va a ser 0? Cuando x vale 1. ¿Cuándo va a ser negativo? Nunca, porque tengo el valor absoluto y eso me asegura que siempre va a ser positivo, ¿sí? Entonces, esta función f es continua en su dominio. Es continua en menos infinito a 1, unión de 1 a más infinito, en ese intervalo de valores, ¿sí? Yo ya sé que esta función no es continua en 1, entonces tenemos que f no es continua en 1, o es discontinua, es lo mismo que decir que es discontinua. F es discontinua en x igual a 1. Tengo que ver el tipo de discontinuidad que presenta y a eso lo hago estudiando el límite, ¿sí? ¿Qué tipo de discontinuidad presenta? Bueno, vamos a estudiar el límite. Planteo el límite con x tendiendo a 1 del logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. De forma analítica, lo pueden hacer después, más adelante, en el práctico 5, cuando veamos L'Hopital, ¿sí? Pero ahora, acá en este caso en particular, lo van a sacar gráficamente. Por eso quería que veamos esta, ¿sí? Yo sé que cuando x tiende a 1, ¿qué pasa con el argumento? El argumento tiende a 0 por derecha. O sea, esto tiende a 0 por derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando yo reemplace el 1 acá, en realidad es un valor muy cercano a 1, esto tiende a 0. Por el valor absoluto va a ser un valor cercano a 0 positivo. O sea, tiende a 0 por derecha. Ahora recordemos la gráfica del logaritmo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el argumento del logaritmo se va acercando a 0? O sea, esto se hace con la gráfica, ¿sí? La gráfica del logaritmo es algo así. No importa la base, todas más tienen la misma forma. Pasan por 1, cortan al eje horizontal en 1, y sería algo así. ¿Sí? Esto yo les estoy mostrando, en realidad esto no sería x, esto es el argumento. ¿Sí? No importa, o sea, yo lo que quiero ver es cuánto vale este límite, por eso el argumento, estoy viendo valores del argumento, ¿sí? Si el argumento, todo el argumento se acerca a 0 por derecha, ¿a dónde se va la gráfica? Si lo ven, se va a menos infinito, ¿sí? O sea que el resultado de este límite es menos infinito. Lo sacan de la gráfica eso. Después, más adelante, cuando veamos L'Hopital, lo van a poder calcular así, pero ahora de forma analítica no... va a ser siempre de la misma forma, o sea, lo máximo que yo puedo hacer es sacar este logaritmo afuera, o sea, lo tienen que sacar de la gráfica, ¿sí? No queda otra opción, digamos. Esto da menos infinito. Conclusión, ¿qué podemos decir? Que la función f presenta discontinuidad esencial de segunda especie en x igual a 1. ¿Sí? Y en realidad es por dos razones. Por derecha 1, fíjense, por derecha 1 la gráfica se me va a menos infinito. Por izquierda 1, chicos, a ver, no quiero que se vayan a confundir. Esta gráfica no es de esta función, ¿no? Sino lo que yo les estoy mostrando es qué pasa con el logaritmo cuando el argumento se acerca a 0. Si quieren, veamos la gráfica. O sea que para este inciso deberíamos hacer la gráfica. No,
No, no no hace tienen falta? que hacer la gráfica, eso directamente yo se las puse para que lo vean. Acá directamente ustedes ponen el resultado, menos infinito, ¿sí? Pero es, no sé si logran entender lo que yo les quiero decir, que esta no es la gráfica de esta función. Yo lo que les estoy mostrando es qué pasa con el logaritmo cuando su argumento se acerca a 0 por derecha, ¿sí? Entonces ahí lo que yo les hice acá es la gráfica del logaritmo natural de x. O sea, esta es la gráfica del logaritmo natural de x, no de esta, ¿sí? Si el argumento se acerca a 0, porque en este caso acá el argumento se está acercando a 0 por derecha. Si el argumento se acerca a 0, es cuando yo reemplazo 0 acá, la gráfica se va hacia menos infinito, ¿sí? Acá en este ejercicio lo único que tienen que hacer es esto, poner menos infinito y concluyen, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vamos a ver ahora sí el apartado B. Veamos el B. Y acá van a ver otro tipo de discontinuidad esencial de segunda especie. O sea, es de segunda especie, pero sería el otro caso que se puede presentar. Porque hasta ahora vimos los casos donde alguno de los laterales da infinito, ¿sí? Pero hay otro caso también que se presenta acá. Tenemos la función f de x, que es igual a 1 sobre la raíz de x menos 1. ¿Cuál sería el dominio? Primero, tengo que plantear, bueno, en realidad planteo que x menos 1 sea mayor que 0, ¿sí? La raíz de índice par, el radicando de una raíz de índice par no puede ser negativo, ¿sí? Pero en este caso tampoco va a poder ser 0 porque está en el denominador. O sea que sería x mayor que 1, acá, dominio de la función es desde 1 abierto hacia más infinito. Esto quiere decir que la función f es continua en su dominio, porque no es una función en rama. Es continua en 1 más infinito. ¿Sí? Bueno, ahora lo que tendremos que hacer es plantear el límite para ver el tipo de discontinuidad que está presentando en 1. Planteamos el límite en 1, ¿sí? A ver, chicos, vayan haciendo eso. Ya vuelvo yo, son 3 minutitos. Estudio el tipo de discontinuidad que está presentando en 1. ¿Por qué en 1? O sea, en realidad la función no es continua en un montón de valores, en todos los que están fuera de este intervalo. Pero los otros valores no me interesan. A mí me interesa 1 porque hay parte de la función que está, o sea, hay función en 1 por derecha. ¿Sí? Igual aguántenme un ratito y ya les sigo explicando eso. Vayan planteando el límite.
estoy de vuelta. Bueno, les decía entonces que nos vamos a fijar qué tipo de discontinuidad está presentando en 1. Porque en 0 no me interesa porque no hay ningún entorno de 0 dentro del dominio, ¿sí? En cambio, si hay un entorno a 1 por derecha dentro del dominio, entonces tengo que ver qué tipo de discontinuidad está presentando en 1, porque es algo que a mí me va a servir cuando yo vaya a graficar, ¿sí? Entonces, en este tipo de funciones donde el dominio es un intervalo de esta forma, yo me voy a fijar el tipo de discontinuidad que está presentando en los valores extremos del intervalo, ¿sí? Que en este caso sería el 1. Entonces, vamos a estudiar. Estudio tipo de discontinuidad en x igual a 1. ¿Sí? Para eso voy a plantear el límite con x tendiendo a 1 por derecha, porque por izquierda no hay función, ¿sí? De la función 1 sobre raíz de x menos 1. Si yo me acerco arriba ya tengo un 1, ¿sí? Si me acerco a 1 por derecha, me está quedando un número un poquito más grande que 1 acá, o sea que va a ser un valor cercano a 0 positivo, ¿sí? La raíz cuadrada de ese valor cercano a 0 positivo sí existe, ¿sí? O sea que me va a quedar 1 sobre un valor cercano a 0 positivo que es más infinito. Por esta razón yo voy a decir que en x igual a 1 tenemos presenta discontinuidad esencial. No les dije recién con la logarítmica, pero también esencial de segunda especie, ¿sí? Y con esto también yo puedo decir de que x igual a 1 por derecha es asíntota vertical, que también valía acá en el logaritmo, pero me olvidé de decirles eso. Pero ya vamos a trabajar bien con las asíntotas, ¿sí? O sea, gráficamente, ¿qué significa esto? Significa que si yo me acerco a 1 por derecha, a ver, les decía que si yo me acerco a 1 por derecha, la función se va a menos infinito. Si después hacen la gráfica y en GeoGebra van a ver que cumple esto, ¿sí? Sería algo así, eso es lo que representa. O sea que el estudio de continuidad de asíntotas a mí me va mostrando una parte de la gráfica de la función, una gran parte, ¿sí? ¿Qué más les quería decir de acá? Por izquierda 1. ¿Qué pasa por izquierda 1? Supongamos que por derecha 1, yo voy a estudiar por derecha y me da que sí existe el límite, ¿sí? Si existe, me da un número. Igual la función no va a ser continua en 1 y la discontinuidad va a ser esencial de segunda especie, ¿sí? Porque por izquierda 1 no hay función, no existe la función. Entonces, en ese caso, también hay discontinuidad esencial de segunda especie. Entonces les aclaro eso, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Suponiendo que acá sí nos hubiese dado un valor, ¿sí? Por izquierda 1, no hay función definida. Eso significa que hay... ya sé. Este sería para el caso de que sigue, chicos. La otra raíz que tienen ahí van a concluir así. Por izquierda 1 no hay función definida, o sea que tenemos discontinuidad esencial de segunda especie. ¿Sí? Cuando para alguno de los dos lados, si para alguno de los dos lados, en el entorno del valor donde yo estoy evaluando, no hay función directamente, ya ustedes ahí pueden justificar de esta forma. Dicen, como no hay función definida, ya sea por izquierda o derecha, se fijan, no va a haber, o sea, la función va a presentar discontinuidad esencial de segunda especie. En este caso, tenemos de segunda especie por dos razones, porque por derecha 1, el límite da más infinito, no existe, ¿sí? Y por izquierda, esta es la otra razón, por izquierda no hay función definida.
¿Sí? Por izquierda no hay función definida, entonces esa es otra razón para decir que tenemos discontinuidad esencial de segunda especie. Ahí les comparto el práctico, ya no lo vamos a ver porque si no nos quedamos ahí, no avanzamos más, ¿sí? Pero sí, presten atención porque les explico sobre eso. Cuando ustedes vayan acá en el apartado C, no era ese, aguántenme, este. En el apartado C, cuando ustedes vayan acá en el apartado C a evaluar, ¿sí? Sacan el dominio, fíjense en que les va a quedar 1 menos x mayor que 0. Sería mayor o igual. Los micrófonos, chicos. De acá saco 1 mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, acá tenemos 1 menos x mayor o igual que 0, 1 mayor o igual que x, no sé por qué puse 0. 1 mayor o igual que x, ¿sí? O sea que el dominio de esta función va a ir desde menos infinito a 1 cerrado. Bueno, ustedes ahí van a tener que hacer el estudio de continuidad en 1, pero cuando vayan a reemplazar el 1, van a ver que por derecha 1, sí está definida la función. Por izquierda 1, la función sí está definida. Entonces, ni siquiera es necesario que lo hagan. Ustedes acá, en este apartado, en el C, van a justificar de esta forma, ¿sí? Yo voy a decir que, como por derecha 1, a 1 no hay función definida, decimos que F presenta discontinuidad esencial de segunda especie en X igual a 1. ¿Sí? Se los anoto a eso porque después, cuando estén haciendo no van a saber porque es diferente, pero ya no vamos a seguir viendo porque, ¿sí? O sea, lo justifican solo de esa forma, sacan el dominio y después, una vez que sacaron el dominio, que sería este, justifican de esa forma que en uno hay discontinuidad esencial de segunda especie, ¿sí? En los otros ya no van a tener problema. Bien, vamos al 4, vamos a ver un apartado del 4 y del 5 vamos a ver una función en ramas nada más, ¿sí? Porque después los otros son iguales a lo que estamos trabajando ahora. A ver, ahí está. En el 4, lean el apartado A y del 5 vamos a ver el D, una función en ramas, ¿sí? El resto ya les va a quedar para ustedes. Entonces vamos acá, léanlo al ejercicio 4, chicos. Hay que hacer una gráfica, esbozar una gráfica, un bosquejo, o sea, cualquier gráfica que cumpla con estas condiciones va a estar bien, ¿sí? Trabajen en eso, mientras yo borro acá.
Bueno, ¿qué es lo que nos dicen acá en el ejercicio 4? Se nos pide dibujar la gráfica de una función que cumpla con estas condiciones. En el apartado A hasta el B se los dejo para ustedes, ¿sí? Que el dominio de esa función sea menos infinito a infinito. O sea, que sea todos los reales, ¿sí? Nos dicen que la función es continua para todos los valores del dominio, a excepción, a ver, serían todos los valores del dominio, a excepción de x igual a menos 1 y x igual a 2. O sea, en esos dos valores ya no va a ser continuo, ¿sí? Entonces ya tenemos este dato, tenemos este, vayan armando ustedes también, chicos, ¿no? Tercero, f de menos 1 es 0. Conozco eso y también sabemos que f de 2 vale 0. Además sabemos que el límite con x tendiendo a menos 1 por izquierda de la función es más infinito y por derecha es menos infinito. El límite con x tendiendo a menos 1 por derecha de la función es menos infinito. ¿Sí? Nosotros ya saben, ya nos dicen de que no es continuo el menos 1. Con este dato me están diciendo la discontinuidad que está presentando, ¿no? Después también me está diciendo en 2. ¿Sí? Me dice que el límite con x tendiendo a 2 por izquierda es menos infinito. Les pongo acá así porque si no, no me alcanza. Y por derecha es más infinito. Por último, sabemos que el límite con x tendiendo a más infinito de la función da 2. Y el límite con x tendiendo a menos infinito de la función da también 2. Entonces, con todos esos datos yo tengo que armar el bosquejo de una gráfica, ¿sí? Entonces empecemos a graficar. Bien, veamos primero. Sabemos que la función es continua en todo su dominio, que son los reales, sacando el menos 1 y el 2. O sea, en x igual a menos 1, que lo voy a poner acá, la función no es continua. Le pongo una asíntota vertical por los límites, ¿sí? Y tenemos en 1 y 2, tampoco es continua la función. Ponemos así. ¿Qué más sabemos? F de menos 1 sí existe. O sea, si bien la función no es continua al menos 1, la función sí está definida para menos 1. Justamente por eso es que sí está en el dominio. ¿Y cuánto vale f de menos 1? Vale 0. Entonces tenemos f de menos 1. Justo en x igual a menos 1, la función vale 0. Este va a ser un punto de la gráfica, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa tenemos? Que en 2 la función también vale 0. O sea que la función pasa por acá y vale 0. A ver, chicos, no sé si he copiado bien. A ver, porque yo tengo el práctico viejo y estoy viendo acá algunos errores. Sí.
ese dato, claro, porque no pega. No pega, digamos. Fíjense en acá, lo que pasa es que ha sido modificado este práctico y yo tengo el práctico viejo, chicos, acá. Entonces, el tercer dato lo vamos a sacar. ¿Sí? Ese ha sido sacado. No sé si hay otra modificación más. A 2 por izquierda. No, eso nada más, ¿sí? Bueno, modifiquemos eso. Con razón no me cerraban, ¿no? Los números. Esto no va, y este dato no está. En el práctico que le subieron a ustedes no está, ¿sí? Entonces tenemos 3 datos. Ahora sí. Tenemos 4 datos. Bueno. Entonces yo sé que en -1 y en 2 no es continua la función, ¿sí? Y acá el dominio... No hay algo que no me cierra acá, le veo errores. Sí, chicos, el dominio está mal. O sea, lo podemos hacer. Tenemos la opción de trabajarlo así como está, que le podemos poner un puntito lleno ahí en cualquier parte, pero en realidad yo creo que se han equivocado acá. Hagamos una cosa, lo hagamos como está, ¿sí? Y después cualquier cosa, si me dicen que hay un error, lo modificamos ya la clase que viene, ¿sí? Así no demoramos más. Dominios son todos los reales. Sabemos que es continua en todos los valores del dominio, a excepción de -1 y 2. O sea, el -1 y 2 no es continua, ¿sí? Ya se los marqué acá con 2 asíntotas. ¿Por qué? Porque fíjense en que el límite con x tendiendo a -1 por izquierda da más de infinito. Eso a mí me dice que hay asíntota vertical. Entonces vamos acá a -1. Si me acerco a -1 por izquierda, si yo me acerco a -1 por izquierda, la gráfica se va hacia menos infinito. Y si me acerco a -1 por derecha, la gráfica se va... Ah, no, perdón, era al revés. Si me acerco a -1 por izquierda, la gráfica se va hacia más infinito. Y si me acerco a -1 por derecha, la gráfica se va hacia menos infinito. Sería algo así, ¿sí? Bien, voy a sacar eso, así no se confunde. ¿Se ve? Sí, sí se ve. En 2, si me acerco a 2 por izquierda, la gráfica se va a menos infinito, así. Y si me acerco a 2 por derecha, la gráfica se va a más infinito. Que sería algo así. Bueno, después acá ya le pueden dar, ¿qué otra cosa tenemos? Acá, cuando x tiende hacia más infinito, la gráfica se acerca a 2. Entonces tenemos 1, 2. La gráfica se acerca a 2. ¿Sí? Cuando x tiende a más infinito, la gráfica se va acercando a 2. Y acá, de acá puede salir, ¿sí? Eso ya le podemos dar esta forma a la gráfica. Cuando x tiende a menos infinito, para el otro lado, la gráfica también se acerca a 2, o sea que yo ya le puedo dar esta forma también acá. ¿Sí? Se va acercando a 2 sin tocarlo. Eso sería asíntota horizontal, pero igual eso ya lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Ahí está.
Bueno, vamos a ver qué forma le damos acá y cómo logramos que el dominio sean todos los reales, porque con esto que está quedando, o sea, a ver, acá yo puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Yo puedo agarrar, supongamos, hacer algo así, ¿sí? Que pasa por acá y después se va así. Podemos hacer eso. Ahí me cumple todo bien. Pero hay algo que no me está cumpliendo y es este tema del dominio. Por eso les digo que yo creo que ahí hay un error. Porque igual de todos modos, la forma de salvar ese dominio es agregando acá un puntito. ¿Sí? Yo agrego ahí un punto y agrego acá otro punto o donde sea. Estoy logrando ya que el dominio sean todos los reales. ¿Sí? No sé si se entiende el planteo. Y tengan en cuenta que yo hice esta gráfica, pero puede ser cualquier otra gráfica, ¿sí? Siempre y cuando cumpla las condiciones, porque es un bosquejo. Entonces veamos si está cumpliendo todo. ¿Sí? Dominio va desde menos infinito, acá hay una asíntota, pero tengo un puntito lleno. ¿Sí? Después seguimos desde acá, sería todo esto. Si lo toman 2, y sí, el dominio serían los reales. Es continua en todos los valores del dominio, menos en el menos 1 y el 2, que efectivamente es así, porque fíjense, el valor de la función existe, pero el límite no existe, y es una discontinuidad esencial de segunda especie, en los dos, ¿sí? Después, estos límites, si me acerco a menos 1 por izquierda, menos 1 por izquierda, la función se va a más infinito, y por derecha se va a menos infinito. Vamos acá. Si me acerco a 2 por izquierda, la función se va a menos infinito, pero cumple. Y si me acerco a 2 por derecha, la función se va a más infinito. Y lo último sería cuando x tiende a más infinito, o sea, a medida que x se va haciendo cada vez más grande, la función se va acercando a 2, que sí lo cumple. Esta es la recta y igual a 2, ¿sí? Y lo mismo para menos infinito. O sea que esta gráfica que yo les hice acá está cumpliendo con todas las condiciones. ¿Sí? Del mismo modo tienen que trabajar ustedes en el apartado B. Si no hay preguntas, vamos a ver rapidito, chicos, acá tenemos que ver una discontinuidad esencial de primera especie, porque no hemos visto, ¿sí? A ver, nos queda el 5, 6... Sí, aunque sea, si se corta, nos conectemos un ratito más. No les voy a demorar mucho más, son 10 minutitos más, ¿sí? Pero vamos a ver acá el apartado D, ejercicio 5, apartado D. Así que les pido por favor si lo quieren ver, si no, porque lo voy a dar, ¿no? Lo voy a dar, o sea, ahora. O sea, No hay el problema. martes yo voy a considerar como que ya lo vimos, ¿sí? Por eso si se puede conectar un ratito más, son 10 minutos más. Si no llegamos, háganlo. Sería el ejercicio 5, apartado D, tenemos la función f de x, que va a ser igual a 2x más 2. Esto es si x es mayor que 0. Los chicos de la tarde, los de la mañana no me preocupa tanto, pero los de la tarde, el profe de la tarde ya al profe nuevo con el que van a pasar, ya vieron hasta el ejercicio 5, ¿sí? No quiero que vayan, si bien les van a dar un repaso, porque yo les dije cómo estamos, pero no quiero que vayan desorientados, digamos, ¿sí? Por eso es. Y a los de la mañana también, para que nosotros no vamos a atrasar. Tenemos 0 si x es igual a 0, y tenemos 2x menos 2 si x es menor que 0. Bien, tenemos que clasificar el tipo de discontinuidad, y bueno, dice redefinir. Eso es para los otros, acá no vamos a poder redefinir, ¿sí? Pero ya eso ya lo vemos el martes. Vamos a ver el apartado D, donde vamos a ver un caso donde hay discontinuidad esencial de primera especie. Primero saco el dominio. Para sacar el dominio de una función en rama, voy a sacar el dominio de cada rama. Fíjense que esta rama es una recta, definida para los reales, pero como solamente voy a pasar por esta rama cuando se cumple esta condición, este sería el dominio, ¿sí? O sea que va a ser desde 0 hacia más infinito. Dominio de la segunda rama es el 0 solito.
¿sí? Porque por esta, si bien es una constante, dominio de los reales, pero vamos a pasar por acá solo cuando x valga 0. Y el dominio de la tercera rama va a ser desde menos infinito a 0, por lo mismo. El dominio de una función en rama es la unión de estos tres dominios. O sea que el dominio de f va a ser la unión de f1 con f2 con f3. Que sería, si se fijan, son todos los reales. Porque acá vamos desde menos infinito a 0. Acá está el 0 y acá va de 0 a más infinito. Uniendo todo, queda todos los reales. Acá, en este caso, yo no puedo decir que la función es continua en su dominio, porque es una función en ramas. Y hay un valor donde puede ser que no sea continua a causa del límite, que es en 0. Fíjense, en 0 puede pasar que el límite no exista, o que exista, pero que sea diferente al valor de la función. Entonces, siempre esto es importante. En las funciones en ramas, no podemos decir que la función es continua en su dominio. En funciones en ramas, no podemos asegurar que la función es continua en su dominio. Entonces, ¿qué hago en la función en ramas? Tengo sí o sí que estudiar continuidad en el valor que divide la rama. En este caso es uno solo, pero ustedes vieron que hay otras ramas, hemos visto en el práctico 2, en donde hay más de un valor, ¿sí? Entonces hacemos eso, acá, estudio continuidad en x igual a 0, que es el valor que divide la rama. Y ahí puede pasar que la función no sea continua. Para estudiar continuidad me voy a aplicar los tres pasos, las tres condiciones. Primero, nos fijemos si es que existe f de 0. Para calcular f de 0 me voy a la rama, la función de rama, me fijo las condiciones. La que lo está tomando a x igual a 0 es la segunda. O sea que la función va a valer 0. Si existe y vale 0. ¿Sí? Ya se cumple la primera condición. Cuando se corten, se conectan, chicos, les prometo que no es más de 10 minutos, ¿sí? Segunda condición, límite. Si yo planteo el límite con x tendiendo a 0, recuerden que yo estoy viendo qué pasa por izquierda a 0 y por derecha. Si yo me acerco a 0 por izquierda, fíjense en acá, si me acerco a 0 por izquierda, la función tiene esta forma. Si me acerco a 0 por derecha, la función tiene otra forma. O sea que para estudiar el límite con x tendiendo a 0, sí o sí tengo que hacer límites laterales acá. Entonces me voy a hacer esos dos límites laterales. ¿Sí? Planteamos